Un feliz sábado para todos mis hermanos, los que estamos aquí en la casa de Dios, como también aquellos que nos ven a través de Facebook y YouTube. Ha sido un sábado bastante especial. Aquí en la Florida tenemos un lindo día sábado. Es soleado, no hace frío, tampoco hace calor, así que está perfecto. Estamos felices de encontrarnos en la casa de Dios y vamos a comenzar como siempre lo hacemos cantando un himno que es muy conocido. Nosotros siempre cantamos Fija tus ojos en Cristo, pero siempre que cantamos, esa es la parte del coro solamente. También tiene una estrofa, así que vamos a cantar el himno completo. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. La segunda estrofa. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que la tercera estrofa dice: jamás fallará su promesa, confíasle tu petición. Al mundo perdido anuncia las pruebas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Ya estoy acostumbrado a cantar las estrofas, siempre hemos cantado el coro de este himno, pero es un himno completo, muy lindo. Este, los pedidos de oración que tenemos esta mañana. Bueno, la familia Vallejo le da gracias a Dios por haber encontrado este pasaporte que andaba perdido. Así que, pero especialmente ahora que estamos preparándonos para salir de viaje, pues se había perdido un pasaporte. Le cuento a nuestros hermanos que están en línea, este, que era el pasaporte mío, que fue el último que viajó. Así que de todos los pasaportes que se podía haber perdido, no debería ser el último, sino que aquel que no se había usado. Pero le damos gracias a Dios porque Él intervino, como siempre, en oración y dio respuesta y encontramos finalmente el pasaporte. Anita también comparte con nosotros de que está teniendo algunos problemas renales. No son serios, pero podrían ser serios, ¿cierto? Así que vamos a pedir al Señor que se encargue de esta situación. Carmen le da gracias a Dios por haberle dado un año más de vida y porque no envejece, solamente agrega años.
Mayra estuvo con nosotros esta semana por un par de días y también cumplió años y está viajando, así que la vamos a tener presente en nuestras oraciones. Hay un pedido especial por Sabdiel y Bethany, ellos están estudiando, así que también nos acordamos de ellos. José dice que su salud no está tan bien como quisiera, así que también vamos a presentarlo delante de Dios para que él esté eh, presente. Alexito va a tener cirugía en un par de semanas, así que vamos a orar por él también para que el Señor esté presente en esa sala de cirugía. Vamos a cantar y luego vamos a orar como siempre lo hacemos. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Oh, mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por este tiempo que podemos pasar en tu casa de oración, en donde podemos venir y no solamente cantar himnos de alabanza, estudiar tu palabra, sino que también podemos compartir aquellas cosas que están en nuestro corazón y que conjuntamente podemos presentarlas delante de ti como lo hacemos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por habernos ayudado a encontrar ese pasaporte que se había perdido. Sabemos que solamente tu intervención pudo lograr eso. Y Señor, te pedimos que tú nos acompañes en este viaje que hemos de realizar con Jessica. También, Señor, pedimos por Ana, con esta situación, con sus riñones. Pedimos que tú seas dirigiendo, guiando a los doctores para que ella pueda tener el tratamiento adecuado. Señor, también te damos gracias por los cumpleaños que se han celebrado, el de Carmen como el de Mayra. Señor, que tú les bendigas, agregues muchos, muchos, muchos días de vida y que las llenes de bendiciones. Es el deseo que hay en nuestro corazón. Oramos por Sabdiel y por Bethany, por Mayra que está viajando también, Señor. Y nos acordamos de José también, que hace presente su necesidad. Y tú la conoces, Señor, cuál es. Te damos gracias porque en el pasado tú te has manifestado de una forma milagrosa con él. Y esta situación de su salud, que no se siente perfectamente bien, sabemos que tú también estarás presente en medio de ella. Oramos, Señor, también por Alexito, que va a tener su cirugía, que tú guíes las manos de aquellos doctores para que esta sea un completo éxito. Señor, al abrir tu palabra en esta mañana, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, aunque Él ya está en medio nuestro, Señor, para que sea quien hable a nuestros corazones, empezando por el mío, y así a todos aquellos que nos ven y están presentes en este lugar. Bendícenos, Señor, con tu dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a recibir diezmos y ofrenda. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das de devolver lo que es tuyo, tus diezmos, y también traer ofrendas de gratitud. Oramos para que ellas sean usadas sabiamente en el avance de tu obra, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.
Mientras veníamos hacia acá, estábamos hablando de una persona, no estábamos hablando bien, sino que estábamos hablando bien de esa persona. Y decíamos que esa persona era una persona buena. Muchas veces nosotros hemos dicho eso, ¿cierto? Especialmente cuando nos preguntan a nosotros, ¿qué clase de persona eres tú? Yo no creo que haya nadie aquí que diga, yo soy una persona mala. ¿Sí? Yo soy una persona, todos decimos, bueno, yo soy una persona buena, no le hago malo a nadie, yo no le deseo el mal a ninguna persona, por lo tanto, yo debería recibir de acuerdo a lo que yo estimo que es necesario, ¿cierto? Para una persona buena, ¿cierto? Pensamos que a las personas malas le tienen que llover cosas malas, y a las personas buenas les deben llover cosas buenas. El problema es que no hay ni siquiera uno bueno, dice la palabra de Dios. Ni siquiera uno bueno. ¿Ok? Estas no son palabras mías, ¿cierto? La palabra de Dios dice que obviamente Jesús fue el único que nosotros podríamos decir era una persona buena. Pero humanamente hablando, de nosotros como raza, en realidad no nos queda la descripción, personas buenas. Yo creo que a veces las personas hacen cosas buenas, ¿ok? Hasta las personas malas hacen cosas buenas, ¿ok? Y pues es más normal que las personas buenas hagan cosas buenas. Pero yo he visto personas buenas haciendo cosas malas. Así que como que esto no es una regla que nosotros podríamos decir que se lleva a cabo este, a rajatabla, como se dice en algunos lugares, ¿ok? Que esto no es una norma. Pero hoy día vamos a revisar 5 requisitos de lo que es ser un buen cristiano. Esto se pone más complicado todavía, porque ser una persona buena es fácil, pero ser un buen cristiano, ¿qué significa eso? Bueno, la lectura bíblica que tenemos en esta mañana nos dice, vamos a ver, primero vamos a leer la lectura bíblica, la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo es una carta que es escrita ¿por quién? Por Pablo, ¿cierto? Es escrita a un gran amigo, pero más bien siempre se ha dicho que Timoteo era como un hijo espiritual de Pablo, ¿cierto? Lo conoció en uno de sus viajes cuando pasaba por Listra. Se encontró con esta familia que era bastante especial. No se sabe mucho acerca de ellos, pero para mí es especial porque este joven Timoteo tenía una abuela que se llamaba Loida, ¿ok? Que se llamaba Loida. Ahora, yo tengo una hermana que se llama Loida. Yo no he escuchado el nombre Loida muchas veces, es más bien raro. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Loida? ¿Ok? 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 ¿Sí? Yo, de parte de mi hermana en Chile, hay otra persona más que conozco que se llama Loida y después nunca más he escuchado eso. Pero esta era la abuela de Timoteo. Y mientras Pablo está en la cárcel, en Roma, le escribe esta carta a este joven Timoteo para darle consejos porque este joven tenía algunas características de personalidad que lo hacían muy especial y Pablo pensaba que él iba a ser un gran pastor, ¿ok? Aunque esa palabra no se usaba como se usa hoy en día, pastor era una persona que educaba, ¿ok? No que predicaba, sino que era un maestro. Y entonces Pablo con todo cariño le empieza a dar algunos consejos, ¿ok?
Primero, lo exhorta a Timoteo a la perseverancia en la fe, a cumplir con fe, en el deber de ser el siervo del Señor y usar rectamente la palabra del Señor y evitar vanas y profanas palabras. Algunas cosas que Pablo le dice cuando leemos en segunda de Timoteo, le dice, lo hace un llamado para ser un fiel maestro, un buen soldado, un atleta victorioso, un diligente labrador. Ahora, usted podrá pensar, y cuando uno lee estos versículos, parece que son consejos que Pablo le da a Timoteo para que sea un buen pastor. Y yo digo, bueno, nosotros diríamos aquí, algunos de ustedes quizás podría decir, alguien que está en la casa, decir, bueno, yo pastor no voy a ser nunca. Pero nos equivocamos, porque en realidad cada vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, nosotros nos convertimos en pastores. ¿Ok? Los consejos que Pablo le da a Timoteo es que sea un buen maestro, un buen soldado, un atleta victorioso, un diligente labrador. Vivir como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, decía el versículo. ¿Y cuáles podrían ser algunos motivos para sentirse avergonzado, por ejemplo? De un buen cristiano, ¿cierto? Que dé un mal testimonio. Un mal testimonio. Si nosotros decimos ser cristianos y damos un mal testimonio, lo que estamos diciendo en realidad es que no somos cristianos. Eso es dar un mal testimonio. Por ejemplo, si nos gusta andar envueltos en peleas, contiendas, ¿eso es ser buen cristiano? No. El Señor no quiere que nosotros estemos envueltos en peleas, ni en contiendas, ni en gritería, ni en negocios ilícitos, por ejemplo. El Señor no nos ha llamado a estar en negocios ilícitos. Yo creo que usted le puede agregar otros más, ¿cierto? Algunas otras cosas más. Sin embargo, lo que sí dice, comienza estos versículos de Pablo hacia Timoteo, dice, procura con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que hacer un esfuerzo, ¿ok? Le recuerda a Timoteo que solo un ministro fervoroso y diligente puede representar correctamente a su Señor y cumplir la difícil misión que se le ha encomendado. Alguien podría pensar que ser cristiano es algo fácil, pero cada vez que usted trata de ser un buen cristiano, ¿cuál es el resultado? Se encuentra que cada vez es más difícil. La gente tiende a rechazar a un buen cristiano. Cuando usted está en un lugar donde dice todo el mundo está haciendo algo que no debería estar haciendo y usted es el único que no lo hace, estoy seguro que nadie se da vuelta para aplaudirlo y dice, qué bien. Este no lo está haciendo. Es todo lo contrario. Cuando todo el mundo está haciendo algo que no debe estar haciendo y usted no está en eso, normalmente tiende a ser rechazado. Existe un rechazo. Así que ser un buen cristiano no es algo que nosotros podríamos considerar fácil. Por eso es que Pablo le dice que lo procure con diligencia. O sea, que haga un esfuerzo, que sea diligente, que se apresure a hacerlo. Después le dice, preséntate. ¿Ok? De la palabra griega paristemi, colocar al lado, dice, eso es lo que significa, presentarse. Mientras el cristiano trabaja con sus prójimos y para ellos, siempre debe recordar que los ojos de Dios están fijos en él. Es a Dios a quien el cristiano finalmente debe satisfacer. Claro, yo sé que nuestros amigos puertorriqueños dicen, no seas presentado. ¿Qué quiere decir eso? A ver. No te metas en lo que no tienes que estar. Pero es porque normalmente un presentado, ¿qué hace? Atrae la atención, ¿cierto? Atrae la atención de la gente que está en el lugar. Pero aquí Pablo le está diciendo, preséntate, no de que seas un presentado, sino que preséntate ante Dios, ¿cierto? Porque los ojos de Dios están sobre nosotros, ¿ok?
Y después le dice, preséntate aprobado. Next. Preséntate a Dios aprobado. En otras palabras, en nuestra manera de conducirnos, nosotros siempre debemos estar conscientes de que Dios nos está observando nuestras conductas, pero que si usted está aprobado, nosotros no tenemos de qué temer. Si usted está haciendo lo que está correcto delante de Dios, estamos aprobados delante de Dios. ¿Okay? Una persona, un cristiano que es aprobado, debe llevar una vida impecable, dice aquí el texto. Pero nosotros tenemos un problema con la palabra impecable, porque nosotros pensamos que algo impecable es algo que no tiene nada que encontrarle de malo. Pero bien nosotros sabemos que en la vida del cristiano hay días que son buenos y hay días que son malos. ¿Sí o no? Nos pasa que a veces hoy día ha sido un buen día, no he peleado con nadie, no he hecho esto, no le he dicho nada de esto, no, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cómo va a ser el próximo día. No sabemos cómo va a ser el próximo día. Pero el consejo que Pablo le da a Timoteo es de que se presente aprobado. En otras palabras, que sea aprobado delante de Dios. Impecable no quiere decir de que nosotros no tengamos defectos, nosotros sí tenemos defectos, pero en nuestro caminar tomado de la mano de Dios, esos defectos deberían ir desapareciendo, ¿cierto? Cada vez, mientras más nos acercamos a Jesús, más vamos a ir pareciéndonos a Jesús. Más aprobados estaremos. Es más, también le dice Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero. El oficio de Pablo, bien sabemos que era hacer tiendas de campaña, ¿cierto? Hacer tiendas. ¿Okay? Como un obrero que trabaja bien, que no tiene de qué avergonzarse. En otras palabras, decir que hace un buen trabajo, ¿cierto? Usted hace un buen trabajo y queda mal hecho. Se acuerdan de usted, ¿cierto? Pero no se acuerdan bien. Se acuerdan mal. En otras palabras, lo que nosotros hemos de hacer, siempre debemos procurarlo, hacerlo bien, dentro de nuestras posibilidades. Yo siempre he tenido esta lucha, yo le voy a hacer una confesión. En la iglesia, muchas veces yo me esfuerzo al máximo para presentarme aprobado delante de Dios. Muchas veces fracaso, sí, no hay ninguna duda. Pero para la iglesia siempre he pensado que uno debe hacer lo que está mejor. Es una ofrenda que nosotros traemos delante de Dios. Ser un obrero del que no tenga nada que avergonzarse. Estamos hablando con Jessica, ahora que vamos preparándonos para salir. Estas últimas 2 semanas han sido semanas, pero muy ocupadas. Hemos trabajado y hemos recorrido en nuestro territorio para dejar todo preparado, para que no vaya a haber ninguna situación que se pueda producir, que no tengo duda que se va a producir, pero no será porque nosotros no hicimos todo lo posible para que esas cosas no sucedan. ¿Okay? Debemos presentarnos aprobados como obreros diligentes, de lo que nadie pueda decir de nosotros, ni de algo que nosotros podamos sentirnos avergonzados. Otra cosa más que Pablo le dice a Timoteo, dice que use bien la palabra, ¿okay? Usa bien, traza bien, en otras palabras, literalmente que corte rectamente, un trazo, ¿cierto? Es como una línea, pero que lo corte bien, o sea, ese es un punto delicado para mí, porque el que es perfeccionista tiene un problema. Si usted le pide a alguien que haga una línea y la línea está toda chueca, y que no pareciera que no está bien cortada, ¿qué es lo que le pasa al perfeccionista? Se vuelve loco. A veces digo, no, mejor
mejor lo hago yo para que no tenga que después estar pensando. Pero si usted le dice, mira, hácete una línea bien derechita, bien derechita. Y cuando uno la ve y la línea tiene todo este tipo de cosas, entonces Pablo le está diciendo, mira, traza bien la línea, hace un buen trabajo, esfuérzate en hacerlo bien, ¿ok? Hacerlo bien. Corta rectamente. Quizás aquí está hablando el Pablo que construye tiendas, ¿cierto? Y él debe haber sido de esos perfeccionistas que volvía loco a todo el mundo porque quería hacer un buen trabajo y entonces los trazos de él tenían que ser bien derechitos. ¿Okay? No hay nada más triste que ver un trabajo cuando está terminado y está desnivelado, está fuera de lugar, uno lo ve y inmediatamente empieza a ver los detalles de algo que alguien trató de hacer un buen trabajo pero no le resultó. Eso nos pasa a todos nosotros. Yo imagino que con José va a hacer algunos trabajos de plomería y empieza a ver lo que se hizo y dice, ay señor, pero ¿qué estaban pensando cuando hicieron esto? O el plomero no sabía hacer lo que tenía que hacer, o segundo, de que el plomero era un flojo que no sabía hacer, no hacía un buen trabajo. Y normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando eso sucede? Que José tenía que empezar a cortar por todos lados y hacerlo correctamente. Un trabajo mal hecho es lo más triste que le puede pasar a uno. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, traza bien la línea, en otras palabras, usa bien, ¿ok? Que maneje con precisión. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente para que ninguna de sus partes contradiga nada de la enseñanza total presentada por las Sagradas Escrituras. En otras palabras, le está diciendo a este que va a ser un anciano de iglesia, le dice, hace bien tu trabajo, corta bien, hace bien las líneas, asegúrate que eso está bien hecho. Pero después dice, la palabra de verdad, la palabra de verdad. La palabra de verdad, es decir, la palabra que constituye la verdad tiene que ser dicha correctamente. O sea, no digas cosas que no son verdad. No digas cosas que no son verdad. La palabra de verdad se define aquí como el evangelio de vuestra salvación. Eso lo dice Romanos también. Se nos insta a tomar en serio esta palabra, a recibirla con humildad y con fe, porque es el medio para obtener la vida eterna. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando tú hagas este trabajo, hácelo bien, hace bien las líneas, para que esta verdad, que es tan importante, no sea dañada. Este concepto de verdad es un concepto difícil hoy en día. La pregunta más común que me han hecho a mí es ¿por qué tenemos tantas religiones? En realidad la persona que me hace esa pregunta no sabe exactamente a lo que se está refiriendo, pero seguramente si usted va en un auto y empieza a caminar por la ciudad, va a ver que hay tantas iglesias. Y uno dice, ¿por qué hay tantas iglesias? Entonces yo me hago la pregunta, ¿será de que este trazo de verdad no se hizo como tenía que hacerse? Es por eso que cuando este trazo de verdad no se hace correctamente, pues se arriban a destinos diferentes. Este concepto de verdad es mucho más que una simple colección de afirmaciones que, como es obvio, no pueden tener en sí misma la salvación. Finalmente, la verdad debe llevarnos a aquel que es el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo de que todos estos detalles son importantes para compartir la verdad. Todo impulso noble que surge en el alma, ya sea de cristianos o de paganos, deriva de esa fuente. Para que haya una verdadera recepción de la verdad, es necesaria la influencia del Espíritu Santo. La palabra escrita o hablada, como la semilla que cae en tierra poco fértil, no tiene poder para cambiar la vida a menos que esté acompañada por la palabra viviente. Otros consejos más que le da Pablo a Timoteo están en el versículo 16, segunda de Timoteo,
capítulo 2, versículo 16. Y le dice, más evita profanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. En otras palabras, vamos a concentrarnos en la palabra evita, que quiere decir apártate o mantente alejado de este tipo de situaciones. Mantente alejado de ese tipo de situaciones. ¿Y de qué estará hablando Pablo aquí cuando le habla a Timoteo acerca de qué cosas él debería mantenerse alejado? Bueno, en el libro de Tito, encontramos en el capítulo 3, versículo 9, dice, más las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, evita porque son sin provecho y son vanas. En otras palabras, él está dando un consejo pastoral a Timoteo y le dice, mira, no te metas en esas cosas. No te metas en esas cosas. Evita estar metido en ese tipo. Bueno, para un israelita o para un judío, inclusive en el día de hoy, la descendencia es importante porque eso determina si usted realmente es un judío. Y por eso es que nosotros en la Biblia encontramos en numerosos lugares donde hay una genealogía y de que este era el papá, y que este era el hijo y el abuelo y todo eso. Pero Pablo le está diciendo a él, mira, evita meterse en ese tipo de cosas. Esas cosas no son importantes, son vanas y sin provecho. La fantasía y los temas triviales deben considerarse como indignos de ocupar el tiempo del fiel cristiano. Y este es el consejo que recibimos nosotros también, de no meternos en cosas que no son realmente importantes. Evitar este tipo de palabras profanas y palabrería, dice. Evita profanas y vanas palabrería. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Ah? ¿Cierto? Tenemos que evitar, por ejemplo, algunas conversaciones que no conducen a nada, que no nos van a ayudar espiritualmente. ¿Ok? A veces pueden sonar muy bonitas, pero en realidad no tienen ningún sentido. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, evita este tipo de vanas palabrerías. ¿Okay? Evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas, es decir, dejando de lado las conversaciones livianas y de poca monta. Una manera de conservar la pureza y el poder del Evangelio consiste en evitar los temas triviales y usar el tiempo para enseñar la verdad sin ocuparse de cosas livianas. Aquellas cosas que no son importantes para nosotros espiritualmente no deberíamos dedicarle tiempo. No deberíamos perder nuestro tiempo. Si hemos de usarlo, nuestro tiempo hemos de usarlo en cosas que son constructivas, que van a ayudarnos en nuestra vida espiritual. El resultado dice que nos conducirán, nos conducirá, dice el versículo. ¿Qué quiere decir que quiénes conducirán? ¿Qué nos va a conducir? Estas vanas palabrerías, ¿cierto? Nos van a conducir ¿a qué cosa? Bueno, la respuesta está dada en el versículo. Más y más a la impiedad. Más y más a la impiedad. El manejo indebido de la palabra de Dios siempre causa un daño grave tanto al maestro insensato como al conjunto de la iglesia. Hay cosas de las que nosotros no deberíamos usar nuestro tiempo porque estas vanas palabrerías nos van a llevar más y más, ¿cierto?, a la impiedad, a separarnos de Dios en vez de acercarnos. Otro consejo que le da Pablo a Timoteo dice, no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 nos dice, a ver, ok, y el siervo del Señor dice, no debe ser, ¿qué cosa? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué quiere decir contencioso? ¿Ah? ¿Cierto? Que ande buscando pendencias, ¿cierto? Que ande buscando conflictos.
Eh, no es este el consejo, uno de los consejos que le da Pablo a Timoteo y que debe ayudarnos a nosotros, ¿cierto? No debemos nosotros andar tratando, buscando estar en contención con otras personas. No debemos ser contenciosos. El siervo del Señor, y es usted y yo, enseñará a otros como lo hizo su maestro. Los de escasa instrucción quedaban cautivados por la buena voluntad de Cristo para ponerse al nivel de los humildes. Aunque Jesús hablaba con fervor y autoridad, dice, nunca desconcertaba a sus oyentes ni ejercía presión sobre ellos. Amablemente variaba su presentación de la verdad para adecuarla a sus oyentes. Aquí volvemos al consejo que nosotros debemos siempre tener presente en nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros debemos acercarnos cada vez más y más a ser como Jesús. Él, aunque tuvo que decir verdades fuertes, sin embargo, lo dijo de una forma piadosa, ¿ok? Tuvo cuidado de no herir a las personas, tuvo cuidado de no entrar en contención con otras personas. Y debo decirles, mis hermanos, que nosotros sabemos que Jesús tuvo algunos encuentros con los fariseos especialmente y les llamó lo que tenía que llamarles derechamente. Pero con aquellos que lo venían a escuchar, Jesús se encargaba de hablarles en un idioma en que ellos pudieran entender. ¿Cierto? Las parábolas son fáciles de comprender. Sin duda alguna, cada vez que yo leo las parábolas de Jesús, me doy cuenta de que Jesús era un buen maestro. De hecho, rabí le llamaban. Era un buen maestro. O sea, un buen profesor es una joya para un estudiante. Yo creo que todos aquí nos acordamos de un profesor que nos enseñó mucho. ¿Por qué? Porque él se bajó al nivel donde nosotros estábamos y nos llevó a entender lo que él quería que nosotros aprendiéramos. Y Jesús lo hizo sin ir a la universidad. Le salía natural. Le hablaba a los niños, le hablaba a los enfermos, le hablaba a los discípulos, le hablaba a los escribas. Él se ponía a la altura de la persona con la que estaba hablando. Los educados y los ignorantes eran atraídos por su amor y simpatía, porque sentían que Cristo se identificaba con sus necesidades e intereses. Ese es el mismo espíritu que debe gobernarnos a nosotros, ¿cierto? No debemos ser contenciosos. No debemos ser contenciosos. Por mucha verdad que tengamos, no debemos presentarla de una forma en que va a crear contención en la otra persona. Tenemos que ser como Jesús, hablarle a las personas con amor, con paciencia. Paciencia, esa palabra. Sigue volviendo al vocabulario de todos nosotros. A veces nosotros cuando hemos aprendido una gran verdad en la Biblia y que es tan clara que se puede ver a 2 millas de distancia, y hablamos con una persona que no la puede entender, que no la puede, y uno le dice, pero mira, esto es lo que dice la Biblia, y le muestra el versículo, y le muestra otro versículo, y la persona todavía no lo puede entender, y no lo puede entender, y no la puede entender. Llega un momento en que nosotros quisiéramos agarrar la Biblia y decir, no, pero ¿qué problema está en tu cabeza? Pero Jesús era amable en sus presentaciones y se adecuaba a cada uno de sus oyentes. Nosotros debemos tener el mismo espíritu de Jesús, no debemos ser contenciosos con lo que nosotros sabemos. Yo quiero decirles que quizás uno de los defectos de los adventistas, yo soy uno de ellos, es que nosotros a veces somos contenciosos. ¿Sí o no? Sí, somos contenciosos. Le queremos dar con los 10 mandamientos en la cabeza a los que, por ejemplo, que guardan el domingo.
Pero es tan claro, mira, aquí, en el cuarto mandamiento está, pero en blanco y negro eso. No, no debemos ser contenciosos. Debemos tener paciencia, debemos tener amabilidad y debemos ser como Jesús para hablar con aquellos que todavía no han sido alumbrados. Eso es lo más difícil. Por lo tanto, mis hermanos, los 5 requisitos. Vivir como un obrero que no tiene de qué avergonzarse para ser un buen cristiano. Usar bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra de Dios. En otras palabras, no tergiversar lo que la palabra de Dios dice. Evitar profanas y vanas palabrerías y huir de las pasiones juveniles. ¿Ok? Yo creo que aquí yo me salté esta, porque Pablo le está hablando a un joven y le dice, ten cuidado, no te dejes engañar por ciertas cosas. Huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que pasa con las pasiones juveniles? Cuando nosotros somos jóvenes somos impacientes, ¿cierto? Queremos todo ahora. Somos impacientes, somos agresivos, frívolos, irónicos, etcétera. Este es el consejo que le da Timoteo, Pablo le da a Timoteo, que huya de las pasiones juveniles. Bueno, hay ciertas cosas que nosotros las conservamos de la juventud, ¿sí o no? Sí, hay muchas cosas que a veces, como estaba diciendo, ¿cierto? La paciencia es una de esas difíciles de manejar. Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado, que huya de las pasiones juveniles, que practique un corazón limpio, le dice. En otras palabras, un corazón que esté apartado de la iniquidad, apartado de aquellas cosas que Dios no aprueba. Y finalmente, como les decía, no ser contencioso. No debemos ser contenciosos. Por lo tanto, mis hermanos, todo obrero de Dios, todo cristiano que se precie de cristiano y que quiera ser un buen cristiano, yo no creo que nadie quiera ser un mal cristiano, debe vivir su cristianismo sin tener nada de qué avergonzarse. Usar bien la palabra de Dios. Evitar el ejercicio de vanas palabrerías y profanas. Aquellas mundanalidades tenemos que dejarlas de lugar. Huir de las pasiones juveniles. ¿Ok? Y evitar ser contenciosos. Tanto con aquellos que no son de nuestra denominación, sino que también con nuestros hermanos que están dentro de la iglesia. Nosotros no deberíamos cultivar un espíritu contencioso. Que el Señor nos ayude, que el Señor toque nuestros corazones y que que reforme nuestro corazón, que lo cambie por este corazón que quiere parecerse cada vez más a Cristo Jesús. Hoy es el día, hoy es el momento para poder hacer justamente aquello. Oremos. Gracias, Padre, por los consejos que tú a través de tu siervo Pablo le diste a Timoteo. Consejos que son para todos nosotros. Ayúdanos a evitar caer en este tipo de tentaciones. Ayúdanos a ser buenos cristianos, buenos representantes del reino de Jesús en la tierra. Ayúdanos a ser cada vez más y más como Jesús en nuestras vidas. Al apartarnos, al salir de este lugar, pedimos tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. A mis hermanos aquí, no se olviden, 2 sábados van a estar en su casita, nos van a ver a través de el Facebook o el YouTube. Y luego estaremos de vuelta nuevamente acá. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado. Nos vemos aquí o en línea la próxima semana.